Hola, hola, compañeras y compañeros, pues nuevamente estamos aquí con ustedes con muchas ganas, con muchos deseos de que puedas obtener lo que es tu examen único del nivel bachillerato. CETEC y el maestro te dan nuevamente la bienvenida. Vamos a continuar con la materia de Historia de México, que esperando le vayas entendiendo, le vayas comprendiendo y vayamos más que nada viendo nuestra evolución. Ya en la clase anterior terminamos toda la primera etapa, la primera página del libro de nuestra historia, época prehispánica, época antigua. Iniciamos con el poblamiento del continente americano y terminamos con lo que son las grandes culturas mesoamericanas, cada una de ellas en lo esencial, en lo fundamental, en el tiempo y en el espacio. Y terminamos con lo que es la conquista española, cuando el español viene, nos conquista, nos domina. Y entonces inicia una nueva etapa en nuestra historia. Dejamos de ser el pueblo conquistador, el pueblo dominador, el pueblo amo y señor de estas tierras, conocidas como Tenochtitlan, conocidas como Mesoamérica, Aridoamérica, etcétera, etcétera. El extranjero viene, nos domina, nos conquista y entonces nos convertimos en la Nueva España. De tal suerte que la colonización tuvo por finalidad justamente eso, convertir este país en una colonia, en algo dependiente de lo que era España y convertirnos en la Nueva España. Ya estamos dominados, estamos conquistados, el indígena ha sido relegado, ha sido dominado y en consecuencia se inicia lo que viene siendo nuestra segunda página, nuestra segunda nota de la historia, conocida como la época virreinal o la época colonial del año 1521 al año 1821. Es decir, son 300 años, 3 largos siglos, que tardamos en darnos cuenta y poder obtener nuestra libertad. Si los mexicanos hubiéramos reaccionado a tiempo, y quizás a los 30, a los 20, a los 50 años, hubiéramos conseguido nuestra independencia, seguramente no hubiéramos perdido muchas cosas. Hubiéramos mantenido gran parte de nuestro acervo cultural, de nuestro acervo histórico, de nuestra cultura. Pero 300 años, imagínate, perdimos completamente todo, absolutamente todo. Después de todo, nuestra identidad la perdimos, lo que recuperamos fue el territorio. Esta etapa, para algunos autores, me sumo, es la más oprobiosa, la más negativa, la que nos marcó y nos dejó simplemente, pues, sin ánimos de progreso o de desarrollo. Empezamos pues, y en esta etapa, ¿qué vamos a ver? Una vez que somos conquistados, vamos a ver cómo se organiza la Nueva España políticamente, económicamente, socialmente, converso. Cómo es ahora la nueva organización dentro de la sociedad novohispana, ya cuando ahora el español nos domina. Y como parte final de esta etapa vamos a ver la independencia de México. La independencia de México inicia justamente al final de esta etapa, por eso marca el final, que es de 1810 a 1821. Es decir, también tardamos mucho en independizarnos. 11 larguísimos años para obtener nuestra libertad, nuestra soberanía y convertirnos en un país o en un estado independiente. La época colonial o época virreinal de 1521 a 1821. Colonial, comparado que México deja de ser libre, independiente, soberano y se convierte en una dependencia o en una parte, en una colonia de España conocida como la Nueva España. Virreinal, porque la forma de gobierno que existe en esta etapa es a través de la figura del virrey. Dado que el rey de España no podía encontrarse tanto en Europa como en América dominando o mandando, entonces en su nombre nombra a lo que viene siendo su representante. En este caso es el famoso virrey, de ahí de época virreinal, converso. Empecemos por la organización social. Es obvio que ya no solamente aquí en México somos indígenas. La conquista española trajo consigo que llegara aquí a América el hombre blanco, por así llamarle, el hombre europeo, de piel blanca, de ojos de color, de cabello rubio bastante, de barba y de bigote abundante, de cabello quebrado, cosa que no existía en América. En América pues éramos prietitos, éramos morenos, precisamente porque como usamos nada más el taparrabo, entonces todo nuestro cuerpo era quemado por el sol, y como estamos expuestos al sol y a todos los climas, pues teníamos esa característica o esa cualidad. Éramos solamente de cabello lacio, sumamente lacio, es decir, no existía indígenas de cabello quebrado y menos de ojos de color, simplemente también eran negros. Entonces, fisiológicamente ahí están las diferencias entre el europeo y lo que es el americano, a través del indígena. Y junto con el europeo vino la raza negra, la de África.
y también con rasgos muy diferentes a la de Europa y a la de América. Y con motivo de que aquí se unen las tres culturas y en el corazón no se manda, pues entonces se empezó el mestizaje, la mezcla de sangres. Nunca faltó que un indígena se enamorara de una europea, nunca faltó que una europea se enamorara de un indígena, nunca faltó que una indígena se enamorara de un negro, una negra, dicho con respeto, o viceversa. En el corazón no se manda. De esta manera, ahora la ciudad novohispana se caracteriza porque mantienen una estructura desigual, una estructura inequitativa, donde hasta la punta de la estructura social se encuentran los privilegiados, las minorías, los que tienen todo, privilegios, derechos, riqueza, poder, etcétera, etcétera, poder político y poder eclesiástico, espiritual. Y conforme va bajando la pirámide, se van formando los demás grupos sociales, o mejor dicho, como las castas sociales, comperos. De esta manera, la sociedad social o la sociedad novohispana, su estructura, su organización fue desigual e inequitativa. Hasta la parte de arriba, que eran las minorías, estaban los españoles, también conocidos como los peninsulares o los insulares, precisamente porque venían de la península ibérica de Europa, donde se encuentra España. Ellos, como españoles que venían de Europa, eran los que nos habían conquistado y por tanto ocupaban los más altos cargos públicos, políticos y eclesiásticos. Eran los que manejaban todo lo que era la Nueva España, sus pueblos conquistados, y por tanto eran los que tenían la mayor riqueza. En un segundo nivel se encontraban los criollos. Los criollos, compañeros, eran españoles, eran también españoles. Pero su defecto o su problema es que habían nacido en México, habían nacido en América. Y sus hermanos españoles de Europa, que venían desde allá, los vieron como de segundo nivel. Los desestimaron. No los vieron como algo propio igual, sino los vieron como algo de menor nivel, nada más por haber nacido en América o ser de este continente. Entonces los criollos, reitero, eran españoles, pero su problema es que habían nacido en América, en México, y sus hermanos españoles de Europa los demeritaron, los pasaron a un segundo nivel, compañeros. Y aunque ocuparon cargos públicos y también tenían poder y también tenían acceso a la riqueza, no podían ocupar los más altos cargos públicos, precisamente porque eran reservados para el español. A la larga, esta diferenciación entre españoles va a provocar que el criollo va a independizarse y va a ser parte de la independencia de México. Bueno, en un tercer nivel, compañeros, encontramos al mestizo. El mestizo se supone que somos actualmente todos los mexicanos, usted y yo, porque el mestizo es lo que viene siendo la derivación del indígena y el español. Como es obvio suponer, las principales razas que existen en América son la indígena y son la española. Y con motivo de la unión entre indígenas con españoles, entonces va a surgir el mestizo. 50% español, 50% indígena. Y así es como nos han hecho ver que los mexicanos no somos sino más que una raza mestiza, una raza de mezcla de sangres, principalmente entre el español 50% y el indígena el 50%. El mestizo, como era parte de españoles, pues pasó a un tercer nivel dedicado principalmente a lo que venía siendo la asistencia, la ayuda, tanto al criollo como a lo que venía siendo el español. Venía siendo una especie de servidumbre, una especie como de servidor para estos dos potentados o estos dos altos niveles. Se ocupaba todo lo mismo en el campo que lo mismo en la ciudad, pero como apoyo, como asistente de lo que vienen siendo los españoles y los criollos. Hasta el cuarto nivel pasaban lo que eran los indígenas, la otrora poderosa raza, la otrora poderosa dominante de este continente, pasa a un cuarto nivel. Aunque originalmente se les destinó a la minería, pero con la minería es muy pesada y su condición física, a pesar de todo, no era lo suficiente, se les tuvo que entresacar de esa actividad y se les mandó principalmente al campo, a la agricultura, a los sembradíos. De esa manera, el indígena pasa a ser lo que viene siendo el agricultor, el campesino, el que va a producir la tierra justamente pues de los grandes hacendados, de la gente criolla, de la gente
española. Y después de los indígenas, pues ya empiezan las famosas castas sociales. ¿Qué son las castas sociales? Las diversas combinaciones que se dieron entre las razas con motivo del famoso mestizaje y con motivo de la combinación. A guisa de ejemplo, no para efectos de examen, para que no te compliques y no te me espantes, nada más a manera de ejemplo. La unión del español y el indígena, ya lo dijimos, dio lugar a lo que es el mestizo. La unión del español con el mestizo da lugar al castizo. La unión del español con el castizo va a dar otra vez lugar a lo que es el español. Ahí está una mezcla de razas, una mezcla de sangre. Y ve cuántos entonces surgieron de esa mezcolanza entre razas. Una más, para que nos quede claro, no para efectos de examen, sino para efectos culturales, y entiendas mejor esta clase, compañeros. Tenemos lo que viene siendo la mezcla del español con el negro. La mezcla del español con el negro va a dar lugar a lo que es el mulato. El español con el mulato va a dar lugar a lo que es el morisco. El español con el morisco va a dar lugar a lo que viene siendo el albino. El español con el albino va a dar lugar a lo que viene siendo el lobo. El español con el lobo va a dar lugar al no te entiendo. Y así por el estilo hicieron muchas combinaciones. La de los indígenas, la de nosotros. El indígena con el negro va a dar lugar al sambo. El indígena con el sambo va a dar lugar al zambayo. El indígena con el zambayo va a dar lugar al cambujo. El origen del indígena con el cambujo va a dar lugar al coyote. El indígena con el coyote va a dar lugar al salta para atrás. Como puedes ver, en esencia, y esto es lo bonito de la historia. ¿Quiénes somos realmente usted y yo, compañeros? ¿Quiénes somos realmente los mexicanos? Pues simplemente, discúlpame, no ofendo ni tampoco pienses que quiero manejarme como alguien que sabe más, pero en realidad los mexicanos somos una mezcla de todo. Como podemos ver, no nada más fue la combinación mestizo e indígena, indígena español, sino todas estas combinaciones, y por eso quizás no tenemos una identidad perfectamente bien definida, por eso quizás entre nosotros hay muchos problemas y muchas inconsistencias. Y se los planteo de esta manera. Tú ves a un asiático y todos los asiáticos son igualitos, con respeto, ojos rasgados, lacios igual que nosotros, pero lacios a más no poder, de piel amarilla, para decirlo de alguna manera, y bajitos de estatura. Difícilmente encuentras a un asiático con ojos de color, claro, tal vez ahora ya con más combinaciones, pero en esencia, es más, tú y yo decimos, pero todos se parecen, están igualitos, casi, no hay diferencia. Ve a un africano, misma situación, igualitos todos. En cambio, ve a los americanos y concretamente a los mexicanos, no, habemos de todo, decían las abuelas, chile, mole y pozole. Pero bueno, al final, compañeros, venían los negros, quienes por razones obvias se dedicaron a la minería, y quienes por tanto tenían la condición de esclavos, sin derechos, sin libertad. Ya los de arriba, pues teníamos algunas, aunque no te creas que muchas, éramos explotados, éramos ofendidos, humillados, etcétera, etcétera. De esta manera, aquí tenemos la estructura social, la organización social de la Nueva España, que se resume en una sociedad desigual, en una sociedad inequitativa, donde unos cuantos tenían todo, absolutamente todo, y las mayorías simplemente no teníamos nada, o muy poquito, o casi nada, en cuanto a derechos, libertades y prestaciones. Pasemos a la estructura política u organización política. Es obvio que ya no existe el Tlatoani, es obvio que ya no existen los emperadores aztecas, sino ahora quien maneja el poder en la Nueva España principalmente es la corona española, el rey de España. Pero por razones obvias de imposibilidad de poder encontrarse tanto en América como en Europa, entonces el rey de España nombra a un representante aquí en América. Ese representante viene siendo por tanto el virrey. El virrey, reitero, es el representante del rey de España en América. Y quien en su nombre y en su representación va a gobernar y a mandar dentro de lo que son las colonias españolas, concretamente la Nueva España. Antes del virrey hubo otras formas de organización política, pero esta se quedó y así terminó, compañeros. Hubo virreyes de todos tamaños, colores y sabores.
Virreyes buenos, virreyes malos, déspotas, arbitrarios, en contra del indígena, etcétera, etcétera. El primer virrey fue Antonio de Mendoza y el último virrey fue Juan O'Donoghue, quien reconoció nuestra independencia. El virrey era la máxima autoridad por ser el representante del rey de España aquí en América. Pero además era capitán general del ejército, es decir, era el que comandaba y mandaba al ejército. Era vicepatrono de la iglesia, junto con la iglesia se encargaba de que hubiera la evangelización de los indígenas. Era además presidente del Consejo de Indias, y te hablaremos de esta otra autoridad. Y era también el superintendente de la Real Hacienda. Es decir, era la máxima autoridad en cuestiones de dinero, en cuestiones económicas. Pero el virrey, compañeros, no era la única autoridad. Junto al virrey estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Estas dos autoridades estaban junto con el virrey para apoyarlo, para ayudarlo a gobernar. Y obviamente para que el rey, a través de estas autoridades, supervisara y vigilara, pues que el virrey cumpliera las órdenes del rey. El Consejo de Indias era principalmente un órgano legislativo. Aunque tenía funciones administrativas y económicas, su principal función se dedicó a elaborar las leyes, los decretos, las ordenanzas, para expedir un cuerpo de leyes que rigiera la conducta o rigiera la sociedad novohispana. De hecho, existen las famosas leyes de Indias, donde supuestamente se protegía al indígena, se trataba de cuidar al indígena, etcétera, etcétera. El Consejo de Indias, en términos generales, era el que se encargaba de emitir las leyes, las ordenanzas para mantener o regular la sociedad novohispana. En cambio, la Casa de Contratación de Sevilla se dedicaba principalmente a lo que venía siendo el comercio, a regular, a manejar el comercio, a dar los permisos comerciales, etcétera, etcétera. Y ambos, junto con el virrey, ayudaban y cooperaban a la gobernación de lo que venía siendo la Nueva España. Estaban también las audiencias, y junto con las audiencias el Tribunal del Santo Oficio o de la Santa Inquisición. Las audiencias o la Real Audiencia no era más que el poder judicial, los jueces, los tribunales, los que se encargaban de resolver, por tanto, los conflictos, los problemas que como en toda sociedad existen, como en toda etapa histórica existen. Entonces la Real Audiencia o las audiencias que había, pues, es lo que vienen siendo hoy los juzgados, los tribunales, para resolver los conflictos. Y el Tribunal del Santo Oficio, de tristes recuerdos, era el que se encargaba, pues vamos a decirlo así, de matar, de asesinar a todos aquellos que consideraban herejes, apóstatas, y que no aceptaban la creencia en Dios, y que se les acusaba de herejes, se acusaba de brujos, de satánicos, etcétera, etcétera. Después de ahí venían otras autoridades que se encargaban junto con el rey, a nivel, vamos a decir, local, gobernar lo que era las colonias, que eran los gobernadores y venían siendo, por tanto, los ayuntamientos. De ahí pasamos a la organización económica, a la actividad productiva en la Nueva España. La actividad económica de la Nueva España o productiva tuvo varios aspectos. Principalmente se dedicaron a la minería. De hecho, la minería era la principal actividad económica en la Nueva España, porque en aquel tiempo predominaba el famoso mercantilismo, que sostenía, compañeros, que la riqueza de las naciones, hoy diríamos el progreso y desarrollo de un país, se encuentra en la acumulación de metales preciosos. Entre más metales preciosos, oro y plata, tuviera un país, mayor riqueza tendría, y hoy, pensando en términos modernos, mayor crecimiento y desarrollo económico tendría. ¿Qué le daba poder a un país? No como ahora, sino la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Y como México era inmensamente rico en minerales, en metales preciosos, la prueba es que, a pesar de la explotación de las minas, todavía Pachuca, Zacatecas y varias zonas de nuestro país siguen produciendo oro, encontrando oro, siguen encontrando plata. La minería, por tanto, se convirtió en la principal actividad productiva en la Nueva España por las razones ya expuestas. Y ahí los esclavos eran quienes se dedicaban por su condición física, por su corpulencia atlética, a este duro trabajo, pero con la condición de esclavos. Otra actividad fue obviamente la agricultura, el campo, en donde el indígena fue relegado, fue enviado precisamente para dedicarse a lo que es el campo, el campesinado, la agricultura,
los sembradíos y demás tipo de cuestiones, principalmente para los grandes hacendados, los grandes caciques que se forman en la Nueva España con lo que siendo su posesión. Cabe decir que con motivo de esto los españoles trajeron consigo el uso de lo que viene siendo el arado y el uso de las bestias, es decir, de los bueyes, el uso de los toros, para lo que viene siendo el manejo de la agricultura, compañeros. Vamos a decir, vieron a modernizar la agricultura, obviamente de aquellos tiempos. Otra actividad a la que se dedicaron fue también lo que es el comercio, es decir, permitir el intercambio, la compraventa de artículos, mercancías, bienes, materias primas, insumos, etcétera. Pero la corona española limitaba a la Nueva España. Solo permitía que la Nueva España comercializara únicamente con España. Todo lo que la Nueva España producía solo se podía vender, se podía comerciar, compañeros, con precisamente lo que venía siendo España. Tenía prohibido la Nueva España comercializar, compañeros, vender sus productos a otros países. Si otros países querían comprarle a la Nueva España, lo tendrían que hacer a través del intermediarismo de la corona española. Es decir, el comercio estuvo limitado justamente por España para que ella fuera la que vendiera a los países y no la Nueva España. Igualmente estuvo establecida por impuestos, por estancos, para favor de la corona española. Otra actividad productiva de la Nueva España fueron los famosos obrajes. ¿Qué son los obrajes? Los talleres artesanales, principalmente dedicados a lo que viene siendo la vestimenta o lo que viene siendo la ropa de las personas. Sabemos que la industria textil es importante. Ya desde entonces, compañeros, la fabricación de la ropa se encargaba a lo que venían siendo los famosos obrajes o los famosos talleres. Dejar decir, pues también carecían y era una explotación y carecían de toda protección laboral en cuanto a las personas que trabajaban ahí. Otra de las actividades también es las instituciones económicas. Ya habíamos dicho, compañeros, que lo que viene siendo en cuanto a la actividad económica serán varias instituciones para recabar, para obtener lo que viene siendo pues los ingresos, lo que viene siendo la cuestión del dinero hacia la corona española. De esa manera se establece la Real Hacienda. La Real Hacienda es la que se encarga de administrar, de recaudar los ingresos propios de lo que viene siendo Nueva España para mandárselos a España. Vamos a decir que la recaudadora de impuestos, lo que hoy viene siendo, en términos actuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compañeros. Y esta Real Hacienda, que era la que se encargaba de establecer impuestos, estableció varios de ellos, compañeros. Entre otros, estableció el Quinto Real. El Quinto Real era un impuesto que consistía en dar la quinta parte de la producción minera, y enviarla, por tanto, a la corona española. De todo lo que producían las minas, había que separar la quinta parte, y esa quinta parte consistía, por tanto, el Quinto Real. Es decir, el impuesto que tenía la corona para que se le enviara con motivo de la explotación de los metales preciosos. Otro impuesto más era la alcabala. La alcabala, pues, es el impuesto de venta, lo que hoy vendría siendo, diríamos, el famoso IVA. También se estableció y se creó desde entonces la alcabala para gravar lo que viene siendo la venta, compañeros. Uno más era el tributo. Recordemos que en la época prehispánica, cuando un pueblo mesoamericano conquistaba a otro, lo sometía, lo dejaba en libertad, pero le tenía que dar tributos, darle ciertas especies, ciertos granos, para que de esta manera fuera esa especie de tributo, una especie de sometimiento. El español mantiene el sistema de tributación de los mexicas y continúa cobrándolo, ya sea en especie o bien sea en trabajo. Ahí tenemos, por tanto, las instituciones económicas a través de la Real Hacienda que se instituyen y se establecen, es decir, el sistema impositivo o el sistema fiscal dentro de lo que es la colonia española. No podemos olvidar el aspecto cultural. Es obvio que en España se desarrolla cierta cultura, cierto arte, cierta sesgo literario, cultural, etcétera, etcétera. En la cultura, con motivo del siglo de oro que se da en España, el siglo en donde la literatura llega a su máximo esplendor,
conocido como el Siglo de Oro, donde destaca Miguel de Cervantes Saavedra como el máximo autor literario de la lengua española, este momento traspasa a la Nueva España. La Nueva España se convierte en una manifestación conocida como el barroco. El barroco se distingue, compañeros, porque tiene una complejidad formal y conceptual y por una exageración ornamental. Creo que la imagen lo dice todo, compañeros. El barroco, bajo la influencia del Siglo de Oro de España, se caracteriza por su complejidad formal y conceptual y por una exageración ornamental. Y llega también a crear este barroco un concepto especial dentro de la literatura, en donde destacan dos grandes literatos de lo que es nuestra cultura. Aparece Sor Juana Inés de la Cruz, la mejor conocida como la musa mexicana, la 10ª musa o el Félix de América, cuyos sonetos, cuyas poesías, compañeros, cuyas obras líricas son de gran trascendencia y de suma importancia. Recuerde simplemente su poesía: hombres necios que acusáis a la mujer, sin saber que vosotros sois la causa de su perdición. Es una especie de poesía ya feminista que distinguió a Sor Juana, no obstante la época en que se vivió. Otro gran literato dentro de lo que produce el barroco en la época colonial, obviamente mexicano, es ni más ni menos que el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, quien con sus obras de teatro La verdad sospechosa y Las paredes oyen, lleva a las letras mexicanas al nivel de lo que viene siendo Europa. Y con eso, como podemos ver, pues a pesar de todo, la colonia también produce cultura, también produce arte, principalmente a través de lo que viene siendo, compañeros, la literatura. Ya en su etapa final de lo que es la época colonial, aparecen las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron impuestas por los entonces reyes Carlos III y Carlos IV de España. Y esas reformas borbónicas, compañeros, vinieron a crear el ambiente propicio para iniciar la independencia de México, o al menos gestar en las mentes lúcidas de aquellos tiempos la intención o el deseo de separarse de España. Porque las reformas borbónicas, por Carlos III y por Carlos IV, tienen por objeto, compañeros, concentrar el poder en el rey de España, limitar, quitar el poder al virrey y a todas las autoridades que estaban en la Nueva España y por tanto a los españoles que se encontraban dentro de la Nueva España. Esas reformas borbónicas fueron más bien reformas a favor del rey, a favor de la corona española, en contra y en perjuicio de la colonia española y de sus habitantes, incluyendo a los españoles, compañeros. ¿Por qué? En lo político, compañeros, su objetivo fue lograr una mayor centralización de la conducción de los asuntos de la Nueva España en la corona española. En lo fundamental era restarle autonomía y que no existiera ningún poder que le disputara dicha autoridad al monarca, a la corona española. De esta manera, el rey de España ordena dividir a la Nueva España en intendencias. Y cada intendencia obviamente es gobernada por un intendente. Pero el intendente no es nombrado por el rey, sino por el propio rey de España, quien desde España lo manda a gobernar esas intendencias, esos territorios en que se dividió la Nueva España. Por tanto, el intendente, al ser nombrado por el propio rey de España, se siente más comprometido con el rey que con el virrey. Además, como tal, viene siendo una especie de supervisor, de vigilante del virrey, para informarle al rey de España lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Viene siendo, por tanto, más un servidor del rey que del virrey. El rey, por tanto, ve limitado su poder, ve limitado, por tanto, cooptado su autoridad. En lo económico, estas reformas borbónicas le van a quitar o restar poder económico a la Nueva España. Y no solamente a la Nueva España, sino además al clero. El clero había amasado, la iglesia había amasado grandes fortunas. Desde la conquista española, él se había convertido en el amo y poseedor de grandes posesiones, de grandes tierras.
porque él prestaba dinero y tenía una función prestamista, y entonces muchos recursos y herencias que recibía habían ensanchado lo que era su patrimonio. Esas reformas borbónicas le vienen a quitar ese poder y ordena al rey de España que todas las propiedades de la iglesia pasen por tanto a ser propiedad de lo que viene siendo el Estado, mejor dicho, la corona española. Las consecuencias creo que son lógicas. Hay un descontento generalizado en la Nueva España, hay una mayor rivalidad entre españoles y criollos, hay mayores contrastes y diferencias entre la sociedad novohispana, converso, que va a ser un factor importante, esta inconformidad, este disgusto, esta rencilla entre criollos y españoles, que a la postre va a provocar la intención de independizarnos, dadas las arbitrariedades de la Nueva España de España. De esta manera se va a iniciar lo que viene siendo los precursores de la independencia. Bien sabemos que Hidalgo fue el que inició la independencia, pero antes de él hubo otros que no tuvieron la suerte de Hidalgo para llevar a cabo la independencia de México y por tanto dar lo que viene siendo inicio a nuestra vida independiente, compañeros. Esos movimientos o precursores de la independencia son justamente, entre otros, compañeros, la llamada conjura del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Antes de que Hidalgo proclamara nuestra independencia, y con motivo de las reformas borbónicas, viene otro suceso, que viene a ahondar la idea de podernos independizar. Napoleón Bonaparte invade España, compañeros, y con motivo de esa invasión, por tanto, lleva a cabo la conquista de España. Y lo peor, Napoleón Bonaparte obliga a que el rey de España y su heredero Fernando VII renuncien, abdiquen el trono español a favor de José Bonaparte, pariente obviamente de Napoleón Bonaparte. Por tanto, las reformas borbónicas ya habían causado disgusto en la colonia española, dentro de los que habitaban la colonia española. Segundo, Napoleón Bonaparte de Francia invade España y destituye al rey español. Por tanto, España se queda sin rey. Y la Nueva España tiene el dilema: si reconozco al rey de Francia, José Bonaparte, como el nuevo rey, entonces me convierto automáticamente en una colonia francesa, en una colonia española. Lo que motivó que entre personas de la Nueva España era la posibilidad de independizarnos, de apartarnos por tanto de España bajo el pretexto de que no podíamos obedecer, compañeros, a un rey ajeno, a un rey que nada tenía que ver con lo que venía siendo justamente el rey de España. De esta manera, el primer intento por independizarnos se conoce como la conjura del Ayuntamiento de la Ciudad de México. La encabezan o la llevan a cabo, entre otros, Fray Melchor de Talamantes, principalmente Francisco Primo de Verdad, y el regidor Juan Francisco Azcárate, reitero. La llevan principalmente Fray Melchor de Talamantes, Francisco Primo de Verdad y el regidor Juan Francisco Azcárate, quienes buscaron el apoyo del virrey José de Iturrigaray, del entonces virrey José de Iturrigaray, para formar una real audiencia, una autoridad, y de esta manera mantener una cierta autonomía en tanto se liberaba el rey de España, cosa que se malinterpretó como un intento de separación. Por tanto, todos ellos fueron detenidos, inclusive fueron fusilados, como una traición a España. Un segundo intento, dada la situación de las reformas borbónicas, y dado que el rey de España seguía sometido o seguía en prisión y había renunciado al trono, y estaba en España un rey francés, viene la conspiración de Valladolid. En la conspiración de Valladolid, lo que hoy se conoce como Morelia, compañeros, participan, entre otros, José María Obeso, Mariano Quevedo, participa también, y desde entonces ya se distinguen, los oficiales del ejército realista Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Reitero, entre otros, participan en esta conspiración de Valladolid, hoy Morelia, lo que viene siendo José María Obeso, Mariano Quevedo, Manuel Muñiz y, sin lugar a dudas, alguien que ya conocemos,
que son los oficiales del ejército realista Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Esta conspiración también fue delatada, también fueron detenidos oportunamente estas personas y por tanto fracasó este intento por tratar de lograr la independencia de México. Hubo otros intentos de menor importancia que también tuvieron ese fin. Sin embargo, la que sobresale o la que logra por fin iniciar la independencia es justamente la conspiración de Querétaro, compañeros, en donde participó el corregidor de ese lugar, Miguel Domínguez, y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. De ahí el título de corregidora de Querétaro. Y junto con ellos estuvieron, como tú bien lo sabes, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, Ignacio Allende y los ya conocidos a quienes se les dio el nombre de los Guadalupes. Y que a diferencia de las demás conspiraciones o demás conjuras, esta sí tuvo el éxito o el deseo de llevarla a cabo, no obstante que fue delatada. Y que gracias, como usted espero lo sepa, José Ortiz de Domínguez, que puso sobre aviso a Miguel Hidalgo de la traición, él adelantó dicho movimiento y con eso se consolidó, bueno, con el tiempo se consolidó la independencia de México. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales México se independizó? Rápidamente, internas, creo que por razones lógicas. La desigualdad que existía entre la sociedad novohispana. Unos cuantos tenían todo y la mayoría no tenían absolutamente nada o muy poco, compas. Incluso nada como eran los negros y casi regular los indígenas, compas. Otra causa interna es que la rivalidad que existía entre los criollos y los españoles. Los dos eran españoles, ya lo hemos dicho. Pero el criollo tuvo el defecto, claro, no por su culpa de haber nacido en México o en América, y sus hermanos de España lo malmiraron, lo subestimaron. Eso va a crear que el criollo, al sentirse por tanto relegado, al sentirse apartado de sus hermanos de España, con el tiempo ellos crean un nacionalismo criollo. Ellos entonces, al ser despreciados, entonces sienten que su historia, que sus raíces no están en España, que su origen, que su historia no es España. Realmente ellos pertenecen a esta tierra llamada América, llamada México, y por tanto su historia no es España, sino su historia, su cultura es los aztecas, los toltecas, y ellos por tanto se sienten descendientes de estas culturas. Y entonces surge un famoso nacionalismo criollo que a la postre va a hacer quienes inicien lo que viene siendo la independencia de México, compañeros. ¿Sale? Esas son las principales causas internas, las principales causas que provocaron la independencia de México. La desigualdad en la sociedad novohispana y la rivalidad entre criollos y españoles, en donde el criollo, al sentirse relegado, decide de alguna manera, compañeros, que él, su raíz, su historia no está en Europa, porque es más, ni conoce Europa, aunque sus padres hayan sido de ese lugar. El mismo español lo orilla a que el criollo se sienta, por tanto, pues mexicano, y él sienta que si yo nací en este territorio, en esta tierra, pues mis raíces, por tanto, son los olmecas, los aztecas, etcétera, etcétera. Y ahí sale ese nacionalismo criollo. Respecto de las causas externas, creo que también salen por lógica. Cuando Napoleón Bonaparte invade España y por tanto hace que el rey de España, Carlos IV, y su heredero Fernando VII renuncien, pues solamente ya lo vimos, hay una situación de duda en la Nueva España. Y por tanto no pueden ellos obedecer al rey de francés porque desconocían al rey de España, pero no podemos tampoco mantenernos sin autoridad, etcétera, en lo que el rey de España se libera. La invasión de Napoleón Bonaparte y por tanto el encarcelamiento y la renuncia que hizo del rey Carlos IV y su heredero es una causa externa por la cual se va a dar la independencia de México. La segunda, también creo que es lógica, las reformas borbónicas. Y además que estas reformas impulsadas por Carlos III y Carlos IV van a provocar disgusto en la colonia, precisamente porque les quitan privilegios, les quitan derechos, les quitan muchas cosas y el rey concentra todo el poder y en consecuencia esto va a provocar disgusto, enojo entre los habitantes y entre las autoridades de la Nueva España, compañeros.
El otro, obviamente, en aquel tiempo, recordemos, estamos en el siglo XVIII, se da lo que viene siendo, compañeros, la famosa Ilustración, el siglo de las luces, el iluminismo, un movimiento filosófico racional que viene a poner en tela de juicio la autoridad del rey, del soberano, del monarca, y viene a proclamar y exigir esa terminación de ese régimen. Y viene a proclamar que en lugar de que una sola persona llamada rey gobierne a todo un país, a toda una sociedad, sea justamente una división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, quien de forma equitativa gobierne un país. Además se reconocen los derechos que tienen las personas. Hasta antes de ellos, recuerda que éramos esclavos, éramos siervos. Pero a partir de este movimiento se crea el concepto de ciudadano. Es decir, ya no soy súbdito, ya no soy tu siervo, ahora soy el ciudadano al cual le tienes que reconocer derechos y libertades, etcétera, etcétera. Este pensamiento liberal, estas ideas, compañeros, que trastocan el régimen caduco y viejo de la monarquía, viene a motivar a un Miguel Hidalgo, a un Allende, y con estas ideas ellos también deciden iniciar la independencia de México. Además, antes de que México inicie una lucha por su independencia, en Francia, recordemos en 1789, Francia logra su revolución francesa, derrocando y acabando con el régimen monárquico de los reyes emblemáticos Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y con ello establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por si una motivación más faltara a los padres a nuestros héroes nacionales que dieron independencia, pues sin lugar a dudas la independencia de las 13 colonias inglesas que estaban en América y que se independizaron, se liberaron de Inglaterra, y que con el tiempo fueron los Estados Unidos de América. De esta manera, en los aspectos internos y externos se crea el ambiente propicio, la mentalidad adecuada, para que la gente empiece a creer y por tanto a analizar la posibilidad de independizarnos y por tanto iniciar la que establece como la independencia de México. 1810-1821. Bueno, de esta manera, compañeros, vamos a terminar ya la época colonial con lo que viene siendo la consumación de la independencia, y con esto terminamos y cerramos la segunda etapa de nuestra historia, la segunda página de nuestro libro de historia. Por tu atención, a nombre de CETEC y del maestro, pues te agradezco tu atención y nos vemos la siguiente clase, la siguiente lección, para continuar con la evolución, el desarrollo de lo que viene siendo México, tu país. Gracias, compañeros.